Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Como tal, durante esta semana ya pudimos revisar lo que son las actividades integradoras a realizar y en general lo que respecta a las actividades que se van a realizar a lo largo de la semana, pero específicamente lo que fueron las actividades integradoras, por lo cual va a ser importante que podamos revisar lo demás que corresponde a esta semana y sus distintas actividades. Así que les recuerdo una vez más que el grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G83-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Ahora, como tal, esta semana comenzó desde el pasado lunes. Ese día lunes como tal se empezó la semana, pero vamos a finalizar lo que es el próximo domingo 22 de febrero con lo que es esta segunda semana. Recuerden que nos van a restar otras 2 semanas de lo que corresponde al módulo en general. Entonces, vamos a avanzar ahora hacia lo que es la secuencia de trabajo. Solo que recuerden que bueno, en este momento ustedes están viendo la grabación de manera síncrona del espacio, porque justamente en este momento no hay alguien en tiempo real, por decirlo así, así que vamos a dar un tiempo entre diapositiva y la otra para que no vaya a suceder que yo estoy hablando acerca de algo, porque pienso que están viendo lo mismo que yo y resulta que aún no se está presentando, ¿vale? Entonces, vamos a dar un momentito para poder presentar lo que es la secuencia de trabajo. Ahora sí, la secuencia de trabajo como tal corresponde a que se pueda llevar a cabo una revisión, mm, que se pueda llevar a cabo lo que es una revisión de la bienvenida como tal hacia ustedes y que de igual manera se pueda revisar lo que es el propósito, en esta ocasión lo que es la revisión de los contenidos y también que podamos resolver dudas y comentarios en caso de que haya participación de manera asíncrona. Síncrona, ¿vale? Esto es que puedan ingresar ustedes a lo que es el espacio y que de esta manera puedan llevar a cabo sus preguntas, que se puedan responder estas dudas y que puedan concluir en tiempo y forma lo que es cada uno de cada una de las actividades y de los espacios que tenemos dentro de esta semana. Así que voy a avanzar más hacia lo que es el propósito del espacio.
El propósito del espacio es como tal que podamos intercambiar puntos de vista desde lo que hemos podido o que han podido revisar a lo largo de la semana, y esto se basa en tanto las actividades integradoras como las actividades formativas y todo lo que se tiene en general dentro de lo que es esta semana. Así que vamos a revisar como tal para esta ocasión lo que son los contenidos, porque como recordarán, para lo que fue en el espacio del día miércoles pudimos revisar las actividades integradoras. También vamos a revisar las actividades formativas porque estos son los que tenemos para esta semana. Y de esta manera se pueden llevar a cabo, se pueden concluir, porque justo al ser ya hoy viernes, entonces ya no nos queda tanto tiempo como nos gustaría para poder entregar las actividades que se tengan pendientes, por lo cual lo ideal es que podamos entregarlas a la mayor brevedad posible. Así que vamos a revisar, repito, los contenidos porque cada una de las actividades que se llevan a cabo están basadas en ello y como tal en lo que son los contenidos. Y al tener bien claros qué son los temas, entonces se puede como tal finalizar cada una de las actividades. Así que hay que avanzar hacia lo que es el esquema de este módulo para como tal saber qué tanto hemos podido avanzar en lo que respecta a este módulo número 2. Ahora sí, aquí tenemos como tal lo que es el esquema, que es lo que compone básicamente este módulo número 2. Recuerden que también lo revisamos en días anteriores. Y bueno, por ahora vamos a revisar que al llegar hasta esta segunda semana como tal, vamos a retomar los contenidos de la unidad número 2. Estos contenidos son de leer y escribir para aprender. Como tal, se basa en distintas lecturas, en escritos, tipos de lecturas, la estructura en general de lo que es un texto, para que justamente con base a ello se pueda, permítanme tantito.
Ahora sí, como les mencionaba, perdón, estaba teniendo un fallo con la plataforma, bueno, con el uso de Teams, pero ya estoy de regreso. Como les mencionaba, como tal, estos contenidos nos van a permitir que podamos tener lo que es más clara la información, perdón, más clara la información acerca de cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque como tal se basa en estos temas para llevarlas a cabo, es decir, los contenidos son la base para cada una de las actividades. Ahora sí, vamos a revisar la unidad número 2 y sus distintos temas. Ahora sí, dentro de esta unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, tenemos distintos temas. Durante el día miércoles tuvimos la oportunidad de revisar que tenemos como tal varios puntos para poder retomarlos a lo largo de cada una de las actividades. Entre ellos, por ejemplo, leer distintos tipos de texto, todos estos de manera eficiente a través del empleo de técnicas para comprender y elaborar resúmenes. Recuerden que para ello primero tenemos que basarnos en lecturas. Las lecturas como tal se van a basar en que podamos identificar y organizar todas las ideas principales que están dentro de lo que es nuestra lectura. Como tal, las técnicas de comprensión van a ayudarnos a que se pueda comprender mejor el tema, pero que nosotros o nosotras podamos explicarlo hacia alguien, o incluso para poder recordarlo nosotros, o por ejemplo, en la elaboración de una actividad que ya no tengamos que leer toda la lectura, sino más bien poder recordar el resumen que escribimos o que grabamos y entonces ya tener una idea más amplia de lo que corresponde al texto. Así que dentro de los temas principales nos vamos a encontrar con que tenemos primero lo que es un texto, tenemos su estructura, tenemos los tipos de texto, las características de cada tipo de texto, así como cómo es que podemos diferenciarlos para también poder ir distinguiendo cuál es el que nos llama la atención, cuál es el que no tanto, saber cuáles son nuestros temas de interés, cuáles son nuestros gustos, porque justamente en esto se basa que podamos tener un hábito y ese es el hábito de la lectura.
ya que como tal la lectura nos brinda múltiples beneficios en nuestra vida cotidiana. Así que lo ideal es que se mantenga como un hábito si es que ya está, y si no, que pueda crearse y mantenerse a lo largo de, bueno, lo que resta de nuestra vida, ¿no? Que quizá nuestros intereses vayan cambiando, a lo mejor ya no nos vaya a gustar leer lo mismo, pero que por los beneficios que nos aporta la lectura, entonces podamos mantenerla como un hábito o que podamos crearla como un hábito. Así que vamos hacia el primer tema, el cual es el de la lectura.
El primer tema es el de la lectura. Como tal, hay que recordar que la lectura es algo que aprendimos, es decir, no nacimos y ya lo sabíamos, sino que tuvimos que aprenderlo a través de principalmente la escuela o incluso en nuestras casas. Bueno, en sus casas pudieron enseñarles también o ustedes por su cuenta propia incluso, ¿vale? Así que como tal. Vamos a revisar que la lectura, repito, es un proceso que aprendimos, que sí, que veíamos que había distintos signos, que veíamos que podían tener un significado, pero que principalmente dentro de todo esto también fue saber cuál era este significado, ¿vale? Para aprender la cuestión de la lectura, sí tuvimos que saber primero que existían letras. Ya entonces al saber que existían letras empezamos a darle un sentido, es decir, primero empezamos a aprender letras, que es parte de lo del lenguaje. Empezamos sabíamos que cada una tenía un sonido, que si empezábamos a juntarlas, entonces íbamos a crear una palabra y que como tal, estas palabras iban a formar enunciados, a su vez los enunciados iban a formar párrafos y que esto iba a ser lo que teníamos como tal que leer. Pero fue un proceso para aprender, es decir, saber entre primero aprender a poder pronunciar, saber también que dentro de la lectura lo que pasa es que no solamente depende de los sonidos, sino también de las reglas gramaticales, de las reglas ortográficas, de los signos de puntuación para poder leer algo, también ayuda muchísimo y que todo esto va a permitir que como tal tengamos aprendida la lectura. Pero bueno, la importancia de la lectura también viene hacia que como tal nos va a brindar distintos beneficios porque es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Es decir, desde que leemos las noticias, desde que estamos leyendo algo en nuestro celular, todo eso va a ir cambiando de acuerdo a, de acuerdo a como tal lo que nos vaya rodeando, ¿vale? Entonces, la importancia de la lectura como tal va a ir va a ir dirigido hacia que cada uno también pueda saber cuál es o qué tan importante es la lectura para uno, para una, es decir, saber si lo es o no lo es, saber también qué tanto de hábito tenemos la lectura en nuestra vida cotidiana, saber también como tal si la lectura es algo que nos gusta o si la mayor parte de nuestra vida le hemos hecho por obligación, porque desafortunadamente muchos no han podido descubrir qué es lo que les llama la atención de la lectura y como tal solo la han realizado como parte de, por ejemplo, no sé, que se los hayan dejado de tarea en la escuela o que tengan que leer por, que tienen que saber algo, que sea más por obligación que por gusto, vaya. Entonces, todo esto va a permitirnos también que conforme sepamos qué es lo que nos gusta leer, qué es lo que no nos gusta leer, sepamos cómo iniciamos a leer, cuáles son también las formas en las que podemos leer podamos desarrollar e ir tomando cuáles son las estrategias que nos van a ayudar para poder comprender mejor una lectura y cuáles no tanto. Por ejemplo, yo les puedo compartir que, por ejemplo, a mí, a pesar de que hay personas que leen en voz alta y que eso les ayuda muchísimo a recordar o a comprender mejor, a mí no me gusta leer en voz alta para mí, o sea, para mis lecturas, para la lectura que hago en mi vida cotidiana, porque cuando leo en voz alta, siento que me distraigo, es decir, como que estoy más enfocada en estar pronunciando bien y leer bien que prestarle atención al contenido de la lectura. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la lectura en voz alta no ayuda mucho en la cuestión de la comprensión de la lectura, precisamente por lo que les acabo de decir. Pero otras personas no, cuando escuchan su propia voz, mencionarlo como que a un nivel de volumen más alto, prestan más atención a lo que están diciendo. Entonces, va a ir dependiendo de cada uno, de cada una, saber, repito, qué es lo que toma para mantenerlo y qué es lo que descarta porque no le está funcionando. Otra estrategia que se puede ocupar como tal, por ejemplo, es ir tomando notas de una lectura, es decir, saber también
qué es lo que se va reteniendo de información, es decir, cuál es la parte importante o tal vez otra parte que no es tan importante. Entonces, cada quien va reteniendo información que parece ser más importante y otra que no tanto, que se descarta. Tomar notas permite que la persona vaya recordando de acuerdo a cómo vaya leyendo esas notas y que pueda comprender mejor la lectura. Hay personas que pueden hacer esquemas, hay personas que van realizando algunos dibujos, personas que subrayan, hay personas que van, por ejemplo, en mi caso me incluyo, que vamos colocando post-it de colores dependiendo de si hay personajes, si hay fechas, si hay aspectos importantes, si hay frases, si hay algún dato relevante que permita que una historia sea más comprensible. Porque, por ejemplo, en mi caso, si bien me gusta leer artículos acerca de psicología, de educación, incluso de algunos otros temas que llaman mi atención, que son un poquito más científicos, prefiero, y también es algo que yo tengo, o sea, que sí o sí es un hábito, es la parte de la lectura, pero del tipo de texto literario. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo identificar que si bien puedo leer otros tipos de texto, mi preferido para leer y algo que me gusta mucho y que repito que lo implemento como un hábito en mi vida cotidiana es la lectura, pero de, repito, las lecturas literarias, ¿vale? Entonces, yo puedo identificar eso porque, repito, es como tal por gusto y aparte que es algo que comprendo muy bien de acuerdo a lo que voy leyendo, que es algo que por cuenta propia digo, ah, ok, voy a leer esto y que ando investigando en dónde conseguir el libro o si puede estar en línea, entonces es por gusto, ¿vale? Pero toda esta parte de la lectura, saber también quién nos las inculcó, si nos inculcó a alguien, si alguien nos dio una idea de qué es lo que podíamos leer, si fue algo que nos llamó la atención. Por ejemplo, yo les comparto que en mi caso, por ejemplo, en la parte de la lectura, la parte de la lectura fue algo que me inculcó mi mamá, porque a su vez a mi mamá quien le inculcó la lectura fue mi abuela, es decir, su papá, pero que justamente tenía que ver mucho con los textos literarios. Es decir, mi mamá de pequeña, bueno, cuando yo estaba pequeña, mi mamá también estaba más chica, leía muchos cuentos hacia mí que tenían dibujos, pero conforme fui creciendo y fui tomando el gusto por leer como tal los textos, ya no tenían estos dibujos, pero ayudaba muchísimo en mi imaginación porque conforme iba leyendo me iba imaginando todo lo que iba pasando, desde el lugar, los personajes, sus distintas características, la historia que se estaba desarrollando, todo eso me lo imaginaba, entonces me ayudaba muchísimo a poder comprender mejor qué era lo que estaba leyendo, porque me lo imaginaba y también como que tenía las escenas en la cabeza, ¿vale? Así que esa es la lectura. Ahora vamos hacia el texto.
Ahora sí, como tal, tenemos lo que es el texto. El texto es otro de los temas principales que tenemos dentro de esta unidad número 2. El texto es la base de lo que les mencionaba, entonces hay que recordar que va súper de la mano de la lectura, porque el texto, o bueno, para poder identificar un texto, primero tuvimos que identificar lo que les mencionaba anteriormente, es decir, que tenemos letras, que un conjunto de letras va a ser una palabra, que un conjunto de palabras va a ser un enunciado, un conjunto de enunciados va a ser un párrafo, y este conjunto de párrafos va a conformar un texto. Dentro del texto nos vamos a encontrar que hay distintas partes, desde lo que es la introducción, también conocido como inicio. Tenemos después lo que es conocido como cuerpo o desarrollo. Y por último nos vamos a encontrar con la conclusión, cierre o final. Esto va a generar como tal que podamos identificar estos elementos dentro de un texto. Y que al saber estos distintos elementos también recordemos que los textos se clasifican en distintos tipos, que cada uno de ellos tiene sus características. Pero como tal, la base es eso, es decir, la introducción, el desarrollo y el cierre o el final, porque tienen varios nombres. Vamos a encontrarnos que dentro de los tipos de texto va a haber distintas características que pueden hacer que los identifiquemos y que podamos diferenciar de los otros tipos de texto, como por ejemplo tenemos lo que va relacionado con el literario, tenemos también el tipo de texto científico, en donde nos hablan con un lenguaje más especializado acerca de algún tema. Por supuesto, va a depender del tema. Normalmente incluye también algún tipo de estudio en donde haya, por ejemplo, encuestas, cuestionarios, algo más de campo, porque finalmente lo que va relacionado con la parte científica es que tiene que ser comprobable. Entonces, ahí es en donde normalmente se colocan cifras, hay como tal, si es que se hizo algún tipo de experimentación y también para poder llegar a una conclusión o un cierre, pero ya con la información certera. Entonces, dentro de estos tipos de texto, es también para que ustedes puedan cuestionarse si hay alguno que les llama la atención, cuál es el tipo de texto que les llama más la atención y por qué, para poder retomarlo como un hábito en su vida cotidiana o poder mantenerlo si es que ya tienen ese hábito de la lectura. Estos temas principalmente se ven reflejados en la elaboración de la actividad integradora número 3, ya que a través de la misma pueden elegir una lectura, saber cuáles son sus datos, sus características, pero también como tal para que dentro de la lectura puedan identificar cuál es el tipo de lectura que escogieron, por qué, cuáles son las características que les llaman la atención, qué es lo que como tal mantuvo que ustedes dijeran, ah, ok, este tipo de texto lo voy a leer, o este texto o este libro voy a leerlo, pero porque llama mi atención, no por obligación, repito, sino por llamar la atención. En este caso, que se refleje con los intereses que tienen ustedes y que se pueda llevar a cabo la lectura correspondiente de acuerdo a las estrategias de lectura y la manera en la que lee la persona. Ahora voy a avanzar.
Por último, tenemos el tema que es el de la lectura, que va relacionada con un resumen. Como tal, esta herramienta nos va a permitir que podamos mejor algo que leímos, porque al momento en el que estamos leyendo y que vamos tomando notas, que vamos tomando apuntes, como tal se puede ir creando lo que es un escrito. Entonces, este va a permitir que tengamos una mayor comprensión de lo que leímos. El resumen como tal, ustedes lo trabajan a través de la actividad integradora 3 y a través de la actividad integradora 4, ya que en la 3 les dan la opción de elegir entre elaborar un esquema o un resumen, y en la actividad integradora número 4 como tal les indica que se tiene que elaborar un resumen. Entonces, un resumen es copiar y pegar información. Un resumen es ir tomando pedazos de un texto y hacer uno más chiquito. O un resumen es que podamos comprender y que con nuestras propias palabras podamos explicar lo que leímos sin que se pierda la idea del autor o la autora. Tenemos esas tres opciones: A, B y C. Como tal, la que nos va a permitir realizar nuestro resumen justamente se basa en la C, en que sí, tenemos que leer algo, tenemos que comprenderlo, tenemos que ir tomando notas y crear nuestra nueva eh, escrito. Pero todo esto con nuestras propias palabras, es decir, con la manera en la que nosotras explicamos. Vamos a crear un nuevo texto basado en lo que leímos, pero sin que se pierda lo que el autor o la autora nos quiso decir. Entonces, ahí es en donde también va a entrar la parte de la comprensión, ya que como tal le vamos a dar igual crédito a los autores o a las autoras correspondientes de cada texto. Entonces, ahí es en donde se va a trabajar también lo que es la parte del manual de citas y referencias, ya que en ese es que nos vamos a basar para llevar a cabo lo que son las citas y las referencias en el documento o en la actividad que estemos llevando a cabo para colocarlas en los espacios correspondientes. Pero, ¿cómo elaboro un resumen? Primero, tengo que llevar a cabo una lectura de comprensión. Esta lectura de comprensión, justamente como lo menciona su nombre, tiene que ser una lectura en la cual comprendamos lo que estamos leyendo, ¿vale? Si es que hay alguna palabra que a lo mejor no conozco, voy y la busco en el diccionario o en internet, comprendo su significado o qué es lo que es, y ya entonces puedo seguir leyendo. ¿Por qué? Porque justamente esta información nos va a ayudar a que nuestro resumen sea más completo. Ahora, si por ejemplo igual hay ideas que no sé por el tipo de texto, porque les mencionaba, por ejemplo, a mí me gustan los tipos de texto científico, pero también va a depender de cuáles sean los temas que se estén tocando. Porque, por ejemplo, si es algo relacionado con física, con matemáticas, no lo voy a entender del todo. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Investigar los conceptos básicos para saber, especialmente porque es algo que a lo mejor no conozco. Si es un tipo de texto científico que tiene un lenguaje más especial, no voy a poder comprenderlo. Es decir, si es un lenguaje más especializado, perdón, no especial, si es más especializado, si es más lógico, si es más como tal respecto al tema de que se está hablando, más conceptual, entonces no podría comprender de qué habla el texto, así que tendría que llevar a cabo una investigación previa para estar informada acerca de qué trata. Una vez que ya llevé a cabo esa lectura, ya sé que ya comprendí y que si hubo algo que no comprendí, que lo busqué, entonces ya voy a pasar a la parte de la identificación. Esta identificación es para ir identificando justamente ideas principales, ideas más como tal secundarias también que se tienen dentro de nuestro texto para poder describirlas. Pero dentro de esta descripción tiene que ser una parte en donde vayamos siendo más
Que sea algo que se puede concentrar, que se puede reducir, porque no se trata de que si mi lectura es de 10 páginas, automáticamente mi resumen sea de 10 páginas, sino lo contrario, que sea más concreto, que sea más corto. Así que ahí es en donde vamos a llevar a cabo la descripción y la redacción de nuestro resumen. Y ya finalmente vamos a revisar que todo esté bien y que en caso de que no haya nada que corregir, listo, se puede entregar. Entonces, es lo que van a hacer con su resumen en la actividad integradora número 4. Ahora voy a volver a presentar la plataforma para recordarles cuáles son las actividades que se tienen que entregar, porque repito, ya es viernes. Entonces nos quedan las horas del viernes y nos queda sábado y domingo para entregar las actividades. Pero ya recuerden que se sugiere que las entreguen antes del domingo para que no vaya a haber algún tipo de percance con la plataforma. Y listo, les voy a presentar la plataforma.
Se perdió un poquito la conexión a internet, perdón, se fue de repente la luz, pero no dejó de grabar. Entonces ya rápidamente voy a presentar la plataforma antes de que se vaya a ir otra vez porque no, pasa de repente que aquí se va mucho la luz. Ahora sí, voy. Permítame, se supone que ya se empezó a compartir. Ok, entonces les mencionaba, para esta semana número 2 tenemos, recuerden, aquí está la guía, tenemos nuestros distintos recursos, tenemos dos actividades integradoras con sus respectivas instrucciones y tenemos como tal lo que son dos actividades formativas también que tienen que responderse. Las cuatro actividades tienen que ser enviadas de preferencia el sábado, pero si las tienen listas para el domingo procuren enviarlas por la mañana para que no vaya a saturarse en la plataforma, ¿vale? Y eso es básicamente todo. Ah, recuerden que tenemos un foro aprendiendo. En este foro aprendiendo ustedes puedan participar y listo. En caso de que exista alguna duda, recuerdan que me pueden escribir para que pueda solucionar la duda y ustedes puedan finalizar con su semana lo más pronto posible, ¿vale? Entonces vamos a ir ya cerrando con el espacio. Este fue el segundo de esta segunda semana y para la siguiente semana tendremos el quinto y sexto espacio abierto, uno en día miércoles y el otro en día viernes. Recuerden revisar la rúbrica de cada una de las actividades y también lo que es que si pasa alguna situación que les imposibilite enviar su actividad, entonces me puedan escribir a través del correo o a través de la plataforma para poder brindarles ese espacio. Ahora sí, es todo. Tengan una excelente tarde, noche y un excelente fin de semana. Hasta luego.